A los 73 años, creí que conocía todas las formas de humillación que un matrimonio podía traer. Pero cuando mi nuera invadió mi habitación a las 3 de la madrugada, exigiendo que me saliera porque ese espacio era suyo por derecho, y mi hijo simplemente abrió la puerta y dijo: «Mamá, solo haz lo que ella quiere», entendí que llevaba décadas financiando mi propio desprecio. Lo que hice después sorprendió a toda la familia, y finalmente me devolvió algo que había perdido hace mucho tiempo: mi dignidad. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. 3 de la mañana. Los golpes en la puerta no fueron delicados, fueron violentos. 4 madrazos seguidos, luego su voz, aguda y sin ninguna vergüenza: «Quiero este cuarto ahora, doña Lupe. Levántese de ahí». Me desperté con el corazón a 1000, ese tipo de susto que en un adulto mayor puede terminar mal. La presión que controlaba con medicina diario me dio un vuelco en el pecho. Tardé unos segundos en entender dónde estaba. El resort en Valle de Bravo, el viaje de aniversario de bodas de mi hijo que yo misma pagué, la habitación con chimenea que elegí porque mi espalda ya no aguanta el frío. Mis articulaciones se quejan de noche, especialmente cuando baja la temperatura, y planeé cada detalle de este viaje pensando en mi comodidad básica. No era lujo, era necesidad. El golpe vino de nuevo, más fuerte. Esta vez fue una patada. Oí el impacto del pie contra la madera, un sonido sordo que hizo vibrar el cuadro en la pared. «Doña Lupe, no lo voy a repetir. Este cuarto tiene jacuzzi y yo me lo merezco más que usted». Era Jessica, mi nuera, la mujer que mi hijo había elegido hace 3 años, después de prometerme que esta vez sería diferente, que esta vez había encontrado a alguien de verdad, alguien que lo iba a hacer feliz, alguien que lo iba a completar. Yo le había creído porque una madre cree, incluso cuando no debería. Incluso cuando todas las señales gritan que eso va a salir mal. Me había tragado mis primeras impresiones. Había ignorado la forma en que me hablaba en los primeros encuentros, como si yo fuera la trabajadora doméstica y no la madre del novio. Lo dejé pasar porque quería que mi hijo fuera feliz. Y si él la había elegido, entonces yo la iba a aceptar. En los primeros meses intenté construir una relación. La invitaba a comer, le preguntaba por su trabajo, le chuleaba la ropa, el cabello. Intentaba ser la suegra buena onda, la que no se mete, la que no critica, la que ayuda sin pedir nada a cambio. Pero con el tiempo me di cuenta de que para Jessica yo no era una persona. Era un recurso, un cajero automático con piernas y sentimientos al que podía ignorar cuando quisiera. Me senté en la cama despacio, con las articulaciones protestando. Mi rodilla derecha, que me operaron hace 2 años, se trabó un poco. Me puse los lentes que están en el buró y busqué mi bata con la mano temblorosa. No de miedo, sino de indignación. 3 de la mañana. En un hotel que yo pagué. En un viaje que yo organicé, que planeé durante meses, comparando precios, leyendo reseñas, hablando al hotel para confirmar cada detalle sobre accesibilidad y confort para adultos mayores. Y alguien me estaba corriendo de mi propia habitación como si fuera un estorbo. Me puse la bata despacio, sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestar. 73 años no son 20. El cuerpo se queja, duele, pide tiempo, pero la cabeza estaba clara como el agua. Caminé hasta la puerta, apoyándome en el bastón que siempre dejo al lado de la cama para emergencias, y abrí solo una rendija. En el pasillo, Jessica estaba de brazos cruzados, vestida con una pijama corta que parecía más ropa de antro, toda de satén rosa mexicano, el cabello suelto cayendo perfecto sobre sus hombros como si acabara de salir del salón, la expresión de quien está acostumbrada a salirse siempre con la suya. Atrás de ella, mi hijo Pedro, cabizbajo, con las manos en los bolsillos del pants, los hombros caídos, esa postura de quien no quiere estar ahí, pero tampoco tiene el valor de decir que no. «Mamá», empezó él sin mirarme a los ojos, con esa voz baja y cansada que conocía tan bien. «Jessica no puede dormir en su cuarto. La cama está muy dura, le duele la espalda. ¿Te importa si cambiamos?»
Miré a mi hijo, ese hombre de 42 años, que crié sola después de que su padre me dejó con 2 chambas y una cuenta en ceros. Miré ese rostro que conocía mejor que el mío. Esos ojos que vi crecer, aprender a leer, llorar por el bullying en la escuela, brillar el día de la graduación. Miré y no reconocí casi nada. El hombre que estaba ahí en el pasillo no era el niño que crié. Era un extraño usando la cara de mi hijo. Pedro, son las 3 de la mañana, dije bajo, tratando de mantener la calma, respirando profundo como me enseñó la doctora para cuando se me subiera la presión. Tengo 73 años. Elegí este cuarto porque tiene la calefacción adecuada y porque mi espalda necesita una cama firme. Sabes que tengo una hernia de disco. Sabes que no puedo dormir en cualquier lugar. Jessica puso los ojos en blanco de forma exagerada, soltando un suspiro teatral que retumbó en el pasillo vacío. Ay, por el amor de Dios, usted se puede dormir donde sea. Ya está acostumbrada. Yo soy joven, necesito comodidad, necesito cuidados. Además, venimos aquí a disfrutar, no a andar haciendo dramas por un cuarto. Es solo un cambio, no le quita nada. Mi hijo no dijo nada. Solo se quedó ahí, en el pasillo frío del hotel, esperando a que yo cediera. Como siempre. Como cada vez que tenía que elegir entre mi comodidad y su paz. Como cada vez que había bronca entre Jessica y yo. Él simplemente se quedaba callado, esperando que yo fuera la razonable, la comprensiva, la que cedía para no armar un relajo. Respiré profundo y sentí que algo distinto pasaba dentro de mí. No fue un coraje explosivo, de ese que te hace gritar y azotar puertas. Fue una claridad fría, cristalina, casi cortante. Como si alguien hubiera prendido todas las luces de un cuarto oscuro y finalmente pudiera ver todo lo que estaba mal. Me había pasado 73 años siendo razonable, siendo la madre comprensiva, siendo la abuela que resolvía todos los problemas, siendo la mujer que pagaba las cuentas y luego fingía que era un favorcito, que no era nada, que todo estaba bien. Y ahí, a las 3 de la mañana, con una nuera corriéndome de mi propio cuarto que yo pagué, y un hijo que no movía un dedo en mi defensa, que no decía ni una palabra para defender a su propia madre, finalmente entendí con una claridad dolorosa. Yo le había enseñado a mi hijo a faltarme al respeto. Le había enseñado, durante años de pequeñas concesiones, de está bien, de no hay problema, de yo me las arreglo, que yo no tenía límites, que yo era infinita, que siempre iba a ceder. No, dije. Así de simple. Una palabra corta que salió de mi boca con un peso enorme. Jessica parpadeó, sorprendida de verdad, como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿Cómo que no? No voy a cambiar de cuarto. Regrésense al suyo. Mi hijo finalmente levantó la cabeza, y vi en sus ojos una mezcla de sorpresa e irritación. Mamá, no empieces. Es solo una noche. Mañana lo arreglamos. Siempre has sido tan flexible, tan tranquila. ¿Por qué te pones difícil ahorita? Flexible. Tranquila. Las palabras que usan para la mujer que no se defiende. Las palabras bonitas para decir tapete. Pedro, dije mirándolo directo, obligándolo a darme la cara. Le estás pidiendo a tu madre de 73 años, con broncas en la columna, que se salga de su cuarto a las 3 de la madrugada, con este frío, porque a tu esposa se le antojó el jacuzzi. Jessica se cruzó de brazos con fuerza, poniéndose roja. No es solo por el jacuzzi, es porque me lo merezco. Yo soy la esposa, yo tengo la prioridad en esta familia. Usted ya disfrutó su vida, ya tuvo su tiempo. Ahora es mi turno. Sentí esas palabras como una bofetada. Ya disfrutó su vida. Como si la vida a los 73 fuera pura sobra. Como si yo no sintiera frío, dolor, cansancio. Como si fuera un mueble viejo que pueden arrumbar en un rincón cuando ya no estorba. Como si mis 73 años de trabajo, de sacrificio, de levantarme diario aunque quisiera tirar la toalla, no valieran nada. Regresens a su cuarto, repetí, esta vez con la voz más firme, sintiendo una fuerza que subía desde el fondo de mi pecho. Jessica soltó una risa corta, sin chiste, una risa de burla. ¿Ves, Pedro?
Te dije que tu mamá iba a hacer drama. Le encanta ser el centro de atención. Le encanta hacernos sentir mal. Siempre es lo mismo. Mi hijo se rascó la nuca. Ese gesto que hace desde chiquito cuando no quiere tomar partido, cuando quiere que el problema se resuelva solo. Mamá, solo por esta vez, por favor, para que podamos dormir en paz. Para que podamos dormir en paz. Como si el sueño de ellos valiera más que el mío. Como si mi cuerpo de 73 años no necesitara descanso de verdad. Pude haber cedido. Dios sabe que pude. Pude haber agarrado mi bastón, mi bolsa con las medicinas para la presión y la diabetes, mis sandalias ortopédicas e irme a ese cuarto más chico, frío, con cama dura y sin buena calefacción. Pude haber dormido de la patada, despertado con la espalda trabada, tomado pastillas extra para el dolor y fingido que todo estaba bien en el desayuno. Lo había hecho toda la vida. Cada vez que había conflicto, yo cedía. Yo era la que soltaba. Yo era la comprensiva. Pero esta vez algo en mí dijo, ya estuvo bueno, basta, ya no más. No, dije otra vez, y cerré la puerta. Oí a Jessica explotar del otro lado. Esto es un absurdo. Es una egoísta. ¿Ves, Pedro? Tu mamá solo piensa en ella. Le valemos madre. Luego se queja de que no ve a los nietos, que no le hablamos. Es por esto, porque es imposible. Me recargué en la puerta por dentro y me quedé ahí, escuchando, con la mano temblando en la chapa. Mi hijo no me defendió. No dijo ni una palabra en mi defensa. Solo murmuró algo bajo, que no alcancé a oír, y los dos se fueron por el pasillo. La voz de ella se oía con quejas, groserías y ofensas que se iban alejando. Regresé a la cama y me acosté, pero no pude dormir. Me quedé mirando el techo, viendo las sombras de la chimenea bailar, sintiendo el peso de décadas de pequeñas humillaciones que acepté con una sonrisa. Porque era madre, porque era abuela, porque debía ser ejemplo de bondad, de paciencia, de comprensión infinita. Pero la bondad que se vuelve tapete no es bondad. Es miedo a que te rechacen. Es miedo a quedarte sola. A las 6 de la mañana me levanté. Mi cuerpo estaba adolorido. No pegué el ojo en toda la noche, pero mi cabeza estaba extrañamente clara. Me bañé largo rato, dejando que el agua caliente me masajeara la espalda. Me puse mi ropa de siempre, ese pantalón de resorte cómodo y mi suéter de lana. Me recogí el cabello con pasadores y bajé al desayuno usando el elevador despacio, apoyada en mi bastón. El restaurante estaba casi vacío, solo unos cuantos huéspedes madrugadores. Me serví mi café negro sin azúcar, como me mandó la doctora, un bolillo integral, una rebanada de queso panela, y me senté en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver las montañas de Valle de Bravo cubiertas de neblina. Fue ahí, mientras masticaba despacio porque mi dentadura nueva todavía me calaba un poco, que vi la notificación en el celular. Un mensaje del banco, de esos automáticos. Intento de cargo por la cantidad de 15.800 cerares MXN. Transacción declinada por falta de saldo. Verifique su cuenta. Mi corazón dio un salto. Abrí la aplicación con las manos temblorosas, tardándome porque todavía no le hallo bien a la tecnología. El intento de cargo era del hotel. Servicios extras. Upgrade a Suite Premium. Spa completo para 2 personas. Cena especial en el restaurante gourmet. Champaña importada. Todo a mi nombre. Todo intentando usar mi tarjeta. Yo no había pedido nada de eso. Respiré profundo, sintiendo que la presión se me subía otra vez. Ese apretón en el pecho. Saqué la pastilla que siempre traigo en la bolsa y me la puse debajo de la lengua. Esperé. Respiré. Y entendí con una claridad helada. Habían intentado transferir la reservación entera. Habían intentado usar mi tarjeta para pagar el cuarto que Jessica quería. Esa habitación con jacuzzi y terraza privada que costaba casi el doble que la mía. Sentí un frío que me recorrió la espalda. No era solo falta de respeto, era un uso calculado, era un abuso financiero premeditado. Y yo había permitido este tipo de cosas por demasiado tiempo. Terminé mi café con una calma forzada, agarré mi bolsa y fui a la recepción. La muchacha, una jovencita de uniforme impecable,
Me saludó con una sonrisa profesional. Buenos días, doña Lupe. ¿En qué puedo ayudarla? Me gustaría hablar con el gerente, por favor. Es urgente. 10 minutos después, estaba en una oficina privada, sentada frente a un hombre de traje gris que escuchaba con atención mientras yo le explicaba, con voz tranquila pero firme, que hubo un intento de cargo no autorizado a mi nombre durante la madrugada. ¿Usted es la titular de la reservación?, preguntó, tecleando algo en la computadora. Sí, yo hice la reserva hace 2 meses, soy la titular. Y quiero que quiten mi tarjeta de cualquier cargo adicional inmediatamente. También quiero un reporte detallado de todos los intentos de cambios hechos en mi reserva desde que llegamos. El gerente tecleó más, frunció el ceño, dio unos clics y asintió lentamente. Entiendo. Sí, aquí aparece que hubo una solicitud de upgrade de habitación a las 11:47 p.m. de anoche. Y también veo aquí un intento de transferencia de titular de la reserva a las 2:15 de la madrugada. 2:15 de la mañana, 45 minutos antes de que me patearan la puerta a gritos. Cerré los ojos por un segundo, sintiendo la traición como una puñalada. Lo habían planeado. No fue un impulso del momento. No fue que Jessica tuviera un berrinche porque la cama estaba dura. Fue cálculo. Primero intentaron hacer el cambio por internet. Seguro quisieron usar mis claves de alguna forma. Y cuando no pudieron, vinieron a despertarme a patadas para sacarme del cuarto a la fuerza. Quiero todo eso por escrito, dije, abriendo la bolsa y sacando mis lentes de lectura. Con horarios exactos, el empleado que lo procesó, los intentos que se hicieron, todo. Y quiero que mi tarjeta sea borrada completamente de la reservación ahora mismo. Cualquier gasto adicional se le debe cobrar directamente a quien lo pida, no a mí. El gerente asintió, dándose cuenta por mi postura de que la cosa iba en serio. Perfectamente, doña Lupe. Voy a preparar el reporte y hacer el retiro inmediato de su tarjeta. También registraré este incidente en el sistema del hotel. ¿Desea poner una queja formal? Lo pensé un segundo. ¿Queja formal contra mi propio hijo? Pero luego me acordé de la puerta vibrando por los golpes, de la voz de Jessica llamándome vieja egoísta en el pasillo, de mi hijo ahí parado sin decir ni pío. Por ahora solo quiero el reporte y la protección de mi tarjeta, dije. Pero quiero que quede registrado que hubo ese intento. Me entregó un documento sencillo, impreso ahí mismo, confirmando el retiro de mi tarjeta y el historial de los intentos. Leí cada línea, despacio, porque mi vista ya no es la misma, y firmé con mi letra temblorosa, pero legible. Cuando salí de esa oficina, ya no era la misma mujer que entró. Había algo diferente en mi pecho. No era ligereza todavía. Era determinación. Regresé al restaurante, a esa mesa cerca de la ventana, y pedí otro café, solo por tener algo en las manos mientras pensaba. Mientras repasaba mentalmente los últimos 3 años, desde que Pedro se casó con Jessica. Yo crié a mi hijo sola. Su padre se fue cuando Pedro tenía 5 años. Salió de la casa diciendo que iba por cigarros y nunca volvió. Se esfumó como el humo. Nos dejó a mí y a un niño chiquito sin nada. Tuve que trabajar en 2 lugares para mantener la casa. Fui costurera de día, haciendo dobladillos de pantalones y ajustes de vestidos para las señoras de Polanco, y de noche hacía limpieza en un edificio de oficinas en el centro histórico. Llegaba a la casa a las 11 de la noche, me levantaba a las 5, y en medio de todo todavía tenía que ser madre, hacer la comida, ayudar con la tarea, ir a las juntas de la escuela. Ahorré cada centavo para darle estudios, para que tuviera buena ropa, para que no extrañara a su padre. Me privé de todo. Nunca me compré ropa nueva, nunca fui al salón, nunca salí con amigas. Todo lo que ganaba era para asegurar que mi hijo tuviera una vida digna. Y cuando creció y empezó a trabajar, seguí ayudando. Siempre. ¿Quería ir a la universidad? Yo pagué la mitad de la mensualidad. ¿Quería un departamento? Yo di el enganche. ¿Necesitó carro para el trabajo? Yo le presté el dinero que nunca me devolvió. Pensé que estaba siendo una buena madre. Pensé que lo estaba apoyando. Pero ser buena madre no significa ser una madre sin límites.
Ser buena madre no significa ser un banco que acepta todo callada. Mi celular vibró en la mesa. Era un mensaje de Pedro. Mamá, tenemos que hablar. Baja al lobby a las 9:00. Es en serio. Miré el mensaje y no contesté. Todavía no. Necesitaba terminar mi café, juntar mis pensamientos, prepararme para lo que venía. A las 9, bajé. Usé el elevador otra vez, despacio, agarrándome fuerte del bastón. Mi rodilla estaba peor hoy, quejándose de que no dormí bien. Pedro estaba sentado en un sofá de piel cerca de la chimenea eléctrica del lobby, con Jessica al lado. Ella traía unos lentes de sol enormes dentro del hotel, como si fuera una celebridad ofendida por la vida. Mi hijo tenía la expresión cansada de siempre, esa de quien carga un peso que no le toca, esa cara de víctima permanente. Cuando me vio cojeando con el bastón, se levantó. Mamá, siéntate aquí. Me senté en un sillón aparte, marcando distancia. Puse el bastón recargado en el brazo del sillón. ¿Qué hiciste?, preguntó bajo, tenso, mirando a los lados para ver si alguien oía. ¿Qué hice de qué? Bloqueaste la tarjeta. Fuimos a desayunar y marcó error. Jessica quería pedir un masaje en el spa y también marcó error. Quiso comprar unas cosas en la tienda del hotel y otra vez, error. ¿Qué está pasando? ¿Por qué haces esto? Respiré profundo, sintiendo que la presión amenazaba con subir de nuevo. Quité mi tarjeta de la reservación. Jessica se quitó los lentes de sol con un movimiento dramático y me miró con puro coraje, con los ojos inyectados. ¿Hizo qué? Está jugando, ¿verdad? Quité mi tarjeta. Repetí despacio, marcando cada palabra. Ustedes intentaron hacer un upgrade de cuarto y cobrarlo a mi nombre sin preguntarme. Intentaron a las 2 de la mañana cambiar el titular de la reserva, así que protegí mi dinero. Mi hijo se pasó la mano por la cara, tallándose los ojos. Mamá, fue solo un malentendido, un error del sistema. Pensamos que querrías que disfrutáramos mejor el viaje. Solo estábamos intentando mejorar las cosas para todos. ¿Disfrutar mejor con mi dinero?, pregunté, manteniendo el tono calmado pero firme. Pedro, intentaron sacarme de mi cuarto a las 3 de la mañana, y antes de eso, intentaron usar mi tarjeta para pagar casi 16,000 pesos en lujos que yo no autoricé. Jessica se cruzó de brazos con fuerza, poniéndose roja de rabia. La culpa es toda de usted. Si simplemente se hubiera cambiado de cuarto como cualquier persona normal, nada de esto habría pasado. Pero no, quiso ponerse difícil, quiso llevar la contra. Siempre ha sido así, siempre armando bronca. Miré a esa mujer de 28 años, guapa, acostumbrada a conseguir lo que quiere con una sonrisa o un berrinche. Y vi con claridad cristalina. No había aprendido todavía que el mundo no gira a su alrededor. No había aprendido que no se puede tratar a las personas, especialmente a los mayores, como objetos desechables. Y mi hijo, en lugar de enseñarle eso, en lugar de poner límites, había elegido ser cómplice. Jessica, dije calmadamente, con una tranquilidad que me sorprendió. Yo pagué este viaje, de mi bolsillo, con el dinero que junto de mi pensión. Yo elegí el hotel, comparé precios durante semanas, reservé los cuartos, puse mi tarjeta como garantía. Tú y Pedro vinieron como mis invitados, no como dueños, no como los que mandan. Ella soltó una risa indignada, echándose el cabello para atrás. ¿Invitada? Soy su esposa, soy parte de esta familia, tengo más derecho que usted, que ya está vieja y ya vivió su vida. ¿Derecho a qué?, pregunté, ladeando la cabeza. ¿A mi dinero? ¿A mi dignidad? ¿A mi descanso? Mi hijo se levantó, nervioso, empezando a caminar de un lado a otro. Mamá, ya párale. Estás exagerando todo. Jessica solo quería comodidad. Solo quería disfrutar el viaje que tú misma pagaste. No es pecado querer las cosas buenas de la vida. No es pecado querer, acepté, asintiendo despacio. Pero intentar usar mi nombre y mi tarjeta sin mi permiso, eso ya es otra historia. Eso tiene un nombre, Pedro. Se llama uso indebido de datos financieros. Pedro se puso pálido. ¿Estás diciendo que intentamos robarte? ¿Estás llamando ladrón a tu propio hijo?
Estoy diciendo que intentaron usar mi dinero sin mi permiso, y que patearon mi puerta a las 3 de la mañana para sacarme de mi cuarto, y que ahora me están tratando como si yo fuera el problema, como si yo fuera la que está mal. Jessica se levantó también, furiosa, con las manos temblando. No puedo creer esto. Es una vieja egoísta y amargada. Pedro hace todo por usted, deja tantas cosas de lado y usted no lo valora, solo piensa en usted. Sentí esa palabra, vieja, entrar como un cuchillo otra vez. No por la palabra en sí, que es solo un hecho, sino por el desprecio inmenso con que la dijo, por el veneno con que la escupió. ¿Pedro hace todo por mí? Repetí despacio, dejando la pregunta en el aire. Jessica, yo pago la renta del departamento de ustedes desde hace 2 años, desde que se casaron. Yo compré el coche que manejas, ese Vento rojo que tanto te gusta. Yo cuido a tus hijos, a mis nietos, cada semana, todos los martes y jueves, para que ustedes puedan salir, trabajar, tener tiempo libre. Yo pagué este viaje completito. Entonces dime, con toda sinceridad, ¿quién hace todo por quién? El silencio que cayó fue pesado como el plomo. Mi hijo tragó saliva. Mamá, tú siempre ofreciste esas cosas, siempre dijiste que querías ayudar, que era un gusto. Nunca te habías quejado. Ayudar no es que te agarren de bajada, Pedro, respondí, sintiendo mi voz más firme. Ayudar no es volverse un cajero automático. Ayudar no es que te corran del cuarto que tú pagaste. Jessica aventó su bolsa de marca al sofá con fuerza, haciendo ruido. Yo no voy a quedarme aquí oyendo esto. Es ridículo. Vente, Pedro. Tu mamá está siendo completamente ridícula y ofensiva. Mi hijo me miró, luego a ella, y vi, en ese segundo congelado, cómo elegía de nuevo. La eligió a ella, como siempre había hecho desde que se casaron. Mamá, luego hablamos, cuando estés más tranquila, más racional, estás nerviosa, alterada. Te entendemos, no dormiste bien. Cuando estés más tranquila, como si el problema fuera mi tono y no la situación. Como si yo fuera la loca, la descontrolada, la problemática. Se alejaron. Jessica se iba quejando fuerte de lo imposible que yo era, de cómo estaba echando a perder el viaje, de que ella no merecía ese trato. Y yo me quedé ahí, sola en el lobby lleno de extraños, con la certeza de que había tomado la decisión correcta. Tal vez tarde, pero correcta. Subí a mi cuarto. Le puse los 2 seguros a la puerta y le hablé a mi hermana Chabela, la única persona en mi vida que siempre me ha dicho la neta, sin filtros, sin miedo a lastimarme cuando necesitaba oírlo. Lupe, contestó animada como siempre. ¿Cómo va el viaje? ¿Te estás divirtiendo? Le conté todo, los golpes en la puerta a medianoche, la patada, el intento de cargo no autorizado, la humillación en el lobby, las acusaciones. Escuchó en silencio total y al final suspiró tan profundo que lo oí por el teléfono. Hiciste bien, dijo firme, con esa voz decidida que siempre me calmaba. Debiste haber hecho eso hace años. Siempre te lo dije, Lupe, siempre. Estabas criando a un niño adulto, un hombre que no sabe resolver nada solo porque siempre ha tenido a su mami para que le arregle todo. Soy su madre, Chabela. Una madre ayuda, una madre apoya. Yo debía haber ayudado a mi hijo. Ayudaste de más. Hay una diferencia entre ayudar y hacerle todo. Tú le hiciste todo. Y aprendió que el amor de mamá no tiene límites, ni fondo, ni fin. Pero sí tiene, Lupe. Tiene que tener. Si no, se vuelve abuso. Platicamos casi 1 hora. Me recordó todas las veces que pagué sus cuentas que no eran emergencias de verdad. Todas las veces que cedí en cosas importantes porque era solo por esta vez. Todas las veces que me tragué el respeto porque la familia es lo primero. Pero una vez se vuelve costumbre. Y la costumbre se vuelve expectativa. Y la expectativa se vuelve un derecho en la cabeza de quien se acostumbró. ¿Te acuerdas cuando tenía 17 años y dijiste que ya no le ibas a dar domingo porque ya estaba trabajando? Preguntó Chabela. ¿Te acuerdas qué pasó? Me acordé. Pedro me aplicó la ley del hielo. Se pasó 1 semana sin hablarme, con cara de mártir, hasta que no aguanté y le volví a dar dinero.
Solo hasta que te estabilices, le dije. Tenía 22 años y seguía recibiendo. Ahí le enseñaste que el berrinche funciona, dijo Chabela suave pero firme. Y Jessica es solo la versión 2.0 de eso. Aprendió rápido que contigo la terquedad gana. Cuando colgué, me sentí más ligera. No porque la situación estuviera resuelta, sino porque alguien a quien respetaba me había confirmado. No estaba mal. No estaba siendo la vieja loca y egoísta. Estaba siendo finalmente una mujer con límites. Me acosté en la cama y me dormí. Por primera vez en días, dormí profundo, sin la culpa royéndome, sin preocupaciones despertándome a medianoche. Me desperté al final de la tarde con el cuerpo molido por el sueño pesado, pero con la mente más clara que en años. Había pasado tanto tiempo siendo útil que se me olvidó por completo que me respetaran. Bajé a cenar sola. El restaurante del hotel estaba lleno. Familias riendo, parejas platicando quedito con aire de luna de miel, niños corriendo entre las mesas. Pedí algo sencillo, un arroz con hongos que estaba en el menú, me senté en una mesa de rincón, chiquita, y comí despacio, saboreando cada bocado. Era raro cenar sola en un lugar lleno de familias, pero también era liberador. No tenía que fingir que todo estaba bien. No tenía que sonreír si no tenía ganas. A mitad de la cena, mi celular vibró. Mensaje de Pedro. Mamá, no tenemos dinero para pagar las cosas aquí. La tarjeta de Jessica no tiene límite. La mía está al tope. Necesitas liberar tu tarjeta otra vez. Es en serio. Leí y releí el mensaje. Sin dinero. No habían traído dinero propio, dinero planeado, para un viaje que sabían que yo pagaría. Simplemente asumieron que yo iba a soltar todo, como siempre. Escribí con mis dedos lentos en el cel. Ustedes tienen sus tarjetas. Usen lo que tengan disponible. La respuesta llegó de volada. Mamá, no nos hagas esto. No tenemos límite suficiente para nada. Tú siempre pagas todo. Siempre nos cubres. ¿Por qué te pones así ahorita? ¿Qué hicimos de tan grave? Tú siempre pagas. Eso resumía toda nuestra relación en 3 palabras. Contesté. Entonces, van a aprender a planear mejor. Van a aprender que para viajar se necesita dinero ahorrado. Aparecieron los 3 puntitos, se quitaron, aparecieron otra vez, se volvieron a quitar. No llegó nada después. Él no sabía qué decir porque por primera vez en la vida yo no estaba cediendo. El banco de mamá había cerrado sus puertas. Terminé mi cena sin prisas. Pedí un té de manzanilla y regresé al cuarto. Prendí la chimenea, me senté en el sillón cómodo junto a la ventana y abrí la aplicación del banco. Miré mi cuenta, el dinero que había ahorrado durante años, décadas en realidad, trabajando duro hasta que mi cuerpo ya no pudo más, privándome de cositas para asegurar que siempre tuviera un guardadito para emergencias. Y me di cuenta, con una tristeza profunda, estaba manteniendo a un adulto de 42 años que debería estar manteniendo a su propia familia. Yo estaba siendo la barda que le impedía crecer de verdad. Chequé el historial de transferencias de los últimos 3 años, desde que se casó. Fui sumando mentalmente renta, recibos de luz y agua cuando andaba apretado, el enganche del departamento, el coche, reparaciones, ropa para los nietos, juguetes, viajes, emergencias que nunca lo eran. Pizzas, carnes asadas, telenueva, sofá, el refri cuando se descompuso, dentista, médico particular cuando no querían esperar en el IMSS. 250,000 pesos. Había transferido, en los últimos 3 años, $250,000. Más de 80,000 por año. Casi 7,000 al mes. Una jubilación completa de mucha gente. Sentí un dolor en el pecho, no físico, emocional, un dolor de pérdida. Me había convertido en una fuente de dinero ambulante. No en una madre, no en una abuela, en una fuente, en un recurso, en un banco que siempre estaba abierto y nunca cobraba intereses. A la mañana siguiente me levanté temprano otra vez. Mi cuerpo ya está acostumbrado a despertar con el sol, aunque no quiera. Bajé al desayuno, comí con calma, pan, queso, fruta, café sin azúcar,
y regresé a mi habitación. Fue cuando tocaron la puerta. Esta vez no fue una patada. Fue un toque normal, pero todo mi cuerpo se puso tenso igual. Abrí. Era Pedro, solo esta vez. Se veía cansado, con el cabello alborotado como si no se hubiera peinado, con la barba de días, las manos en los bolsillos de una sudadera vieja. «Mamá, ¿puedo pasar? Necesito hablar. En serio». Le di espacio y entró. Se sentó en la orilla de la cama. Yo me quedé parada cerca de la ventana, de brazos cruzados. «Hablé con Jessica anoche», empezó sin mirarme. «Está muy sentida. Cree que estás siendo injusta, que nos estás castigando». Hasta lloró. No contesté. Solo esperé a que siguiera. «Mamá, sé que la regamos ayer a medianoche, pero no tenías que cancelar la tarjeta. No tenías que humillarnos así. Estamos pasando vergüenzas aquí en el hotel. No pudimos ni pagar la comida de ayer. Tuvimos que pedir que nos lo anotaran, prometiendo que pagaríamos después. Eso es una humillación, mamá». «¿Y qué quieres que haga?», pregunté. «Que liberes la tarjeta otra vez. Que vuelvas a ser la madre que siempre has sido. La madre buena. Vuelve a ser tú. Vuelve a pagar sin quejarte. Vuelve a no tener límites». «Pedro», dije despacio, eligiendo las palabras con cuidado, «tienes 42 años. Tienes un trabajo estable, tienes esposa, tienes 2 hijos hermosos. ¿Por qué sigues dependiendo de mí económicamente? ¿Por qué no puedes costear un viaje de 4 días? Se quedó callado, mirando al piso como cuando era niño y le preguntaba quién había roto algo. «Tú siempre ofreciste ayuda», repitió bajo, como si eso justificara todo. «Y tú siempre aceptaste», respondí, sin preguntarte si era justo, sin agradecer de verdad, sin respetar que yo también tengo límites, que también me canso, que también tengo cuentas que pagar». Levantó los ojos y vi dolor de verdad ahí. «Yo te respeto, mamá. Claro que te respeto». «¿Respeto?». Sentí que mi voz salía más firme, más fuerte. «Pedro, le abriste la puerta de mi cuarto a las 3 de la mañana a tu esposa para que me corriera a gritos. Te quedaste ahí parado, callado, mientras ella me decía vieja egoísta, amargurada. Intentaste usar mi tarjeta sin permiso para pagar casi 16,000 pesos en lujos. Me mandaste mensaje pidiendo que liberara mi propio dinero como si tuvieras derecho automático a él. ¿Eso es respeto para ti?». Apretó los labios con la nariz dilatada. Fue un error, una falta de juicio, pero errores cometemos todos. Un error es una vez, Pedro, es tropezarse sin querer. Esto es un patrón, es un hábito, es que crees que tienes el derecho. Pedro se levantó de golpe, enojado de verdad ahora. «Ya estuvo, mamá. Entendí el recado, fuerte y claro. Ya te cansaste de ayudar a tu único hijo. Quieres que me las arregle solo, que me joda. Va, mensaje recibido, pero no tienes que humillarnos así, frente a todo el hotel, frente a extraños». «¿Humillar?», repetí, sintiendo que algo se rompía dentro de mí. Yo no humillé a nadie, solo dejé de pagar callada, solo puse un límite. Por fin, fue hacia la puerta. Se detuvo con la mano en la chapa y volteó, mirándome con una cara que mezclaba rabia y decepción. «Te vas a arrepentir de esto. Jessica no lo va a olvidar. Yo tampoco lo voy a olvidar. Y cuando estés vieja de verdad, cuando necesites ayuda, no nos vengas a buscar». Miré a mi hijo, a ese hombre que cargué en mi vientre, al que amamanté, al que enseñé a caminar, al que consolé en cada pesadilla, y sentí una tristeza profunda, inmensa. Ya me arrepentí de muchas cosas, Pedro. De haberte enseñado a faltarme al respeto, de haber hecho todo por ti cuando debí dejar que aprendieras a hacerlo solo. Pero no voy a volver a cometer el mismo error. Eso me lo prometo a mí misma. Salió azotando la puerta. No fue un azote fuerte, fue un golpe de decepción, lo que de alguna forma dolió más. Me senté en el sillón y me quedé ahí, quieta, con las manos temblando levemente. No estaba llorando, solo procesando, dejando que el dolor pasara de largo. Mi celular vibró en la mesita.
Mensaje de un número desconocido del hotel. Doña Lupe, le hablamos de recepción. Hubo otro intento de cambio en su reservación a las 10:23 am. Le pedimos que baje para confirmar si usted autorizó. Bajé de inmediato, agarrando fuerte mi bastón. En la recepción, el mismo gerente de ayer me esperaba, ahora con una cara más seria, más preocupada. Doña Lupe, su hijo estuvo aquí hace 20 minutos. Intentó cargar gastos extras a su cuenta otra vez. Dijo que tenía una autorización verbal suya, que ya habían hablado y arreglado todo. Intentó sonar muy convincente. Sentí que la sangre me hervía, la presión queriendo subir otra vez. No autoricé absolutamente nada, nada de nada. Ya negamos la solicitud, no se preocupe, pero queríamos confirmar con usted en persona. ¿Quiere mantener el bloqueo total, sin excepciones? Sí, bloqueo total, y quiero un reporte actualizado de todos los intentos que se han hecho desde ayer. Me entregó un papel impreso, todavía calientito. Me puse los lentes y leí. 5 intentos en las últimas 24 horas. 5. No se estaban rindiendo. Estaban escalando, intentando con más frecuencia, con más terquedad. 5 intentos. No estaban pidiendo perdón. No estaban reflexionando. Estaban tratando de fregarme por donde pudieran. Guardé el papel bien en mi bolsa y subí al cuarto. Le hablé a mi banco y pedí algo más drástico. Necesito bloquear cualquier intento de usar mi RFC en nuevas líneas de crédito, tarjetas nuevas, lo que sea. Y necesito alerta inmediata si alguien lo intenta. La operadora, una muchacha con voz eficiente, fue amable pero profesional. ¿Tiene sospecha de fraude? Tengo la certeza de un intento de uso indebido, por parte de un familiar. Hubo una pausa breve. Entendido. Haremos el bloqueo preventivo completo. Ya está protegida, doña Lupe. Cualquier intento será rechazado en automático y se le avisará por SMS, correo y llamada. Le di las gracias con el corazón más tranquilo y colgué. Fue entonces cuando me di cuenta, con una claridad total. No solo estaba protegiendo mi dinero de jubilada que tanto me costó. Estaba protegiendo mi dignidad. Me estaba protegiendo de volverme víctima de mi propia familia. Esa noche, cené sola otra vez. Pedí una copa de vino tinto, algo que casi nunca hacía porque siempre pensé que una mujer de mi edad bebiendo sola se veía triste, y jugueteé con la copa mientras miraba por la ventana del restaurante. Valle de Bravo se veía precioso, las luces del pueblo brillando a lo lejos como luciérnagas, las montañas oscuras recortadas contra el cielo. Era una pena que el viaje se hubiera vuelto esta pesadilla. Lo había planeado tanto. Había soñado con momentos bonitos, fotos familiares, risas, buenos recuerdos. Pero tal vez tenía que ser así. Tal vez necesitaba este golpe violento para despertar de décadas de sonambulismo emocional. Sonó mi celular. No era mensaje, era llamada. Jessica. Dudé con el dedo sobre la pantalla. ¿Contesto o no? Pero me ganó la curiosidad. Bueno, doña Lupe, empezó, y la voz era otra a la de la mañana. Estaba controlada, suave, casi dulce. Quería pedirle una disculpa sincera por lo que pasó. Exageré muchísimo. Estaba estresada, cansada por el viaje, nerviosa por los niños. No debí tocarle la puerta así. Estuvo muy mal de mi parte. Me quedé callada, esperando, dándole un trago al vino. Estuve pensando hoy y me di cuenta de que fui muy injusta. Usted siempre ha sido tan generosa con nosotros, siempre nos ha ayudado tanto. Y yo le pagué con groserías. Lo siento mucho, de verdad. Las palabras eran las correctas, pero el tono estaba mal. Sonaba ensayado, sonaba interesado. Era la disculpa de alguien que quiere algo, no la de alguien que siente algo. ¿Y sobre la tarjeta? Pregunté directa, sin rodeos. Hizo una pausa que duró demasiado. ¿Qué? ¿Los 5 intentos de usar mi tarjeta desde ayer? ¿Tú sabías? Silencio incómodo del otro lado. Doña Lupe, eso fue Pedro el que lo intentó. Él pensó que usted entendería después de que se le bajara el coraje.
Estaba tratando de arreglar su situación, no lo hizo con maldad. Claro, echarle toda la culpa a él, la estrategia más vieja del mundo. Jessica, dije con una calma que me asombró, los dos lo intentaron. Los dos pensaron que podían usarme, y los dos van a tener que lidiar con la consecuencia de que yo ya no lo voy a permitir. ¿Consecuencia?, repitió, y la voz ya le estaba cambiando. El barniz de dulzura se le estaba cuarteando. Está hablando como si hubiéramos cometido un delito grave. Solo fue un malentendido por dinero de la familia. Intentaron usar mi nombre y mi dinero sin mi permiso 5 veces en 24 horas. ¿Exactamente cómo le llamarías tú a eso? Me colgó. No le regresé la llamada. No valía la pena. Terminé mi vino despacio, disfrutándolo. Pagué la cuenta con mi propio dinero y subí al cuarto sintiéndome extrañamente fuerte. A la mañana siguiente tenía que tomar una decisión importante: regresarme a la casa antes o quedarme hasta el fin de la reserva que ya había pagado. Había reservado 5 días, apenas iban 3. Faltaban 2 días completos. Pero quedarme ahí, en el mismo hotel que ellos, teniendo que sacarle la vuelta en los pasillos, aguantando miradas pesadas, no tenía sentido. No eran vacaciones. Era tortura. Fui a la recepción justo después del desayuno y pedí adelantar mi checkout para esa misma tarde. La recepcionista, la misma niña del uniforme impecable, fue muy atenta y procesó todo rápido. ¿Se va antes, doña Lupe?, preguntó con cuidado, con ese tono de quien ya entendió que hay broncas familiares. Sí, cambio de planes, cosas que pasan. Asintió entendiendo sin preguntar más. Me regresó la parte proporcional de lo que ya había pagado y me deseó buen viaje con una sonrisa amable. Regresé al cuarto y empecé a hacer mi maleta despacio, con cuidado. Cada prenda que doblaba parecía traer un recuerdo reciente y doloroso. La blusa azul que usé en la cena de bienvenida, cuando todavía pensaba que el viaje sería lindo, de unión familiar. El abrigo de lana que me puse cuando bajamos a ver las luces del pueblo. Todo parecía de otra vida, de otra Lupe. Cuando terminé, me senté en la orilla de la cama y miré alrededor de ese cuarto que había sido mi refugio por 3 días. El lugar donde tomé la decisión más difícil de mi vida de madre: dejar de ser el banco de mi hijo y volver a ser una persona. Dejar de ser la solución y volver a ser gente. Vibró mi cel. Mensaje de Pedro. Mamá, supe en recepción que estás haciendo el checkout. ¿Es en serio? ¿Te vas a ir así? Contesté con dedos lentos pero firmes. Sí, me voy. ¿Por qué? ¿Por una pelea tonta? Porque ya no me voy a quedar en lugares donde no me respetan, donde mi sueño no importa, donde mi dinero se ve como un derecho ajeno. No contestó en 5 minutos. Luego llegó. ¿Y nosotros? ¿Nos quedamos aquí solos? ¿Nosotros? Yo y Jessica y los niños. ¿Cómo nos quedamos? Miré ese mensaje un buen rato, y entonces escribí: se quedan. Tienen reserva hasta el domingo como se planeó. Disfruten, pero paguen sus cuentas con su propio dinero. La respuesta fue rápida y desesperada. Mamá, sabes que no tenemos dinero para eso, lo sabes. Entonces van a tener que resolverlo, cortar gastos, pagar solo lo básico, como los adultos responsables hacen todos los días. Ya no llegó nada después. Bajé con mi maleta, haciendo todo el proceso despacio porque mi cuerpo no da para prisas. Pagué mis gastos extras del cuarto, solo los míos, que eran casi nada, y pedí un taxi para la terminal. Mientras esperaba en el lobby, sentada en un sofá cómodo cerca de la puerta, vi a los dos bajando las escaleras. Pedro venía al frente, Jessica un poco atrás con los 2 nietos agarrados de sus manos. Se me apretó el corazón al ver a los niños. Miguel, de 7 años, y Clara, de 5. Ellos no tenían la culpa de nada de esto. Pedro se me acercó con pasos pesados. Mamá, ¿en serio te vas así? ¿Sin despedirte bien de los niños? No estoy huyendo de ustedes, Pedro. Me estoy saliendo de una situación que se volvió insoportable para mí. Jessica dio un paso al frente, agarrando fuerte a los niños como si fueran escudos.
Sabe que no tenemos cómo pagar todo aquí. Nos está dejando en una situación imposible. ¿Cómo les vamos a explicar a los niños? Explíquenles la verdad, dije mirándola, que para viajar se necesita planear, que no se puede contar con el dinero de otros sin preguntar, que el respeto es la base de cualquier relación. Pedro se pasó la mano por el pelo, nervioso, el gesto de siempre. Mamá, porfa, no hagas esto. Por lo menos déjanos usar tu tarjeta estos 2 días. Luego nos arreglamos contigo. Hacemos un trato, firmamos un papel, lo que quieras. No, dije simplemente. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan cruel? Miré a mi hijo, a ese hombre que crié con tanto amor, tanto sacrificio, tanta entrega. No estoy siendo cruel, Pedro. Estoy dejando que crezcas. Por fin. Miguel, mi nieto, soltó la mano de su mamá y corrió hacia mí. Abuelita, no te vayas. Queríamos ir al parque mañana contigo. Me agaché con dificultad, mi rodilla protestando, y lo abracé fuerte. Abuelita te ama mucho, mi amor. Siempre te va a amar, pero necesito irme a casa ahora. ¿Por qué? Porque a veces los grandes necesitamos arreglar cosas difíciles, pero no es culpa tuya, nunca lo es. Tú y Clara no tienen la culpa de nada. Clara vino también, agarrándose de mi pierna. Le acaricié el cabello, sintiendo que los ojos se me llenaban de lágrimas por primera vez en días. El taxi pitó afuera. Me levanté con esfuerzo, le di un beso en la frente a cada nieto, agarré mi maleta y empecé a caminar. Pedro me agarró del brazo, no fuerte, pero con insistencia. Mamá, espera, por favor. Me detuve, miré su mano en mi brazo y luego su cara. Suéltame, Pedro. Me soltó, asustado por el tono que usé. Te amo, dije sintiendo que se me cortaba la voz. Siempre te voy a amar. Eres mi hijo, pero ya no voy a dejar que me uses como solución para todos tus problemas. Cuando aprendas la diferencia entre amor y conveniencia, entre hijo y parásito financiero, hablamos. Pero mientras tanto, necesito respetarme a mí misma. Salí. El chofer puso mi maleta en la cajuela y me subí al taxi sintiendo las piernas débiles. Mientras nos alejábamos, miré por el retrovisor. Pedro estaba parado en la puerta del hotel, con una mano en el cabello. Solo. Jessica se había metido con los niños. Ninguno dijo adiós. No lloré. Solo respiré profundo, muy profundo, y sentí algo que no sentía hace mucho. Ligereza mezclada con dolor. Libertad mezclada con luto. La sensación rara de estar haciendo lo correcto, aunque duela un buen. El viaje de regreso a casa fue largo y cansado. 6 horas de autobús, sentada en un asiento que me lastimaba la espalda, aunque fuera plus. Tiempo de sobra para pensar, para dudar de cada decisión, para casi agarrar el cel y hablarle a Pedro, para decirle que exageré, que todo estaba bien, que iba a liberar la tarjeta, pero cada vez que estaba por flaquear, me acordaba. Me acordaba de la puerta vibrando por los golpes a las 3 de la mañana. Me acordaba de la cara de mi hijo cuando abrió esa puerta y me entregó a la humillación de su mujer sin decir nada para defenderme. Me acordaba de Jessica llamándome vieja egoísta. Me acordaba de los 5 intentos de usar mi tarjeta a escondidas. Y seguí adelante. Cuando llegué a casa, ya era casi de noche. Mi casita chiquita, sencilla, con ese olor a guardado que siempre tienen las casas cerradas, pero mía, toda mía. Abrí la puerta, prendí las luces, dejé la maleta en la sala porque ya no tenía fuerzas para llevarla al cuarto, y me senté en el sillón. Me senté y me quedé ahí, en el silencio absoluto, sintiendo el peso inmenso de todo lo que había pasado. Vibró mi celular. Mensaje de Chabela. ¿Llegaste bien? ¿Llegué? ¿Cómo estás? ¿Neta? Pensé en la respuesta correcta. ¿Cómo estaba? ¿Triste? ¿Aliviada? ¿Culpable? ¿Enojada? ¿Orgullosa? Estaba todo eso junto, un nudo emocional imposible de desatar. Estoy viva, contesté. Y era verdad. Estaba viva, respirando, sobreviviendo. Me marcó de inmediato, como sabía que lo haría. Lupe, cuéntame todo lo que pasó después de que hablamos. Le conté.
Desde la patada en la puerta hasta mi salida del hotel, pasando por los 5 intentos de uso de la tarjeta, por la llamada falsa de Jessica pidiendo perdón, por la despedida dolorosa con los nietos. Escuchó sin interrumpir, haciendo solo ruiditos de acuerdo, y cuando terminé, suspiró tan hondo que retumbó en el teléfono. Fuiste valiente, Lupe, muy valiente. ¿Fui cruel con mi propio hijo? No. Fuiste madre de verdad. Una madre de verdad enseña límites, Lupe. Enseña consecuencias. Enseña que el mundo no da vueltas alrededor de uno. Pedro tenía 42 años y todavía no lo sabía. Eso no es culpa de él, es tuya, por haberlo protegido de más. Dolió mucho, Chabela. Lo sé, pero iba a doler más seguir siendo usada hasta que te murieras sin haber vivido de verdad. Platicamos más de 1 hora. Me recordó otra vez que yo no era responsable de la inmadurez financiera de mi hijo, que no debía cargar con la culpa de que no supiera arreglársela solo a los 42, que hice lo que pude como madre y que lo demás era bronca de él como adulto. Hiciste lo que te tocaba, Lupe. Plantaste, regaste, cuidaste. Si la planta no creció bien, ya no es culpa del jardinero que hizo todo lo posible. Es de la planta que no quiso echar raíces propias. Cuando colgué, me sentí un poco mejor. No curada, ni en paz, pero cobijada por alguien que me entendía. En los días siguientes, traté de seguir con mi rutina normal. Me levantaba temprano como siempre, me hacía mi café negro sin azúcar, cuidaba mis plantas del balcón, veía mi novela de las 6, cenaba ligero. Pero había algo profundamente distinto. No estaba esperando la llamada de Pedro pidiendo ayuda. No estaba esperando el mensaje de Jessica queriendo que cuidara a los niños. No estaba esperando el chantaje emocional, el favor disfrazado de plática, la emergencia que no era emergencia. Por primera vez en años, décadas tal vez, estaba viviendo para mí. Solo para mí. Al 4.º día, Pedro llamó. Contesté al 3er timbre, con el corazón acelerado. ¿Bueno? Mamá, empezó, y la voz se le oía cansada, derrotada. Ya regresamos hoy. El viaje fue un desastre total. No dije nada, solo esperé. Jessica está furiosa conmigo. Dice que todo es tu culpa, que tú echaste a perder todo, que eres una suegra manipuladora. Casi no me habla. ¿Y tú? Pregunté con la voz más firme de lo que esperaba. ¿Tú qué piensas? Dudó, y en esa duda oí años de dependencia luchando contra un resto de conciencia. Creo que exageraste, mamá, pero también creo que nos equivocamos, sobre todo yo. Debí haberte defendido cuando Jessica pateó la puerta. Lo sé. Era lo más parecido a una disculpa de verdad que iba a recibir. Tal vez era lo máximo que él podía dar en ese momento. Pedro, necesito decirte una cosa y necesito que la oigas de verdad, dije sentándome en la silla de la cocina, preparándome. Ya no voy a pagar tus cuentas. Se acabó. Ya no voy a ser tu solución financiera automática. Si necesitas ayuda de verdad, de una emergencia real, hospital, algo grave, hablamos. Pero se acabó el tiempo de que yo mantenga a tu familia mientras tú trabajas. Silencio pesado del otro lado. Mamá, ¿cómo le vamos a hacer? Contamos contigo. Como todo el mundo, trabajen, planeen, corten gastos. Tienen 2 sueldos entrando a la casa. Se puede vivir si ajustan su nivel de vida. Pero siempre hemos contado contigo, siempre, desde que me casé. Lo sé, y fue error mío haberlo permitido. Te enseñé que mamá es un banco, pero no lo soy, soy madre, y una madre que ama también dice que no. Respiró hondo, y oí un ruido ahogado, como si estuviera aguantando el llanto. ¿Ya no me amas, mamá? ¿Es eso? La pregunta me atravesó como una cuchilla afilada. Te amo, Pedro, mucho, demasiado tal vez. Pero el amor no es la obligación de pagar todo. El amor no es aceptar faltas de respeto callada. El amor también es enseñar, es poner límites, es dejar que crezcas, aunque me duela a mí. Y necesitas crecer. Tienes 42 años. Se quedó callado un tiempo que pareció eterno. Luego dijo bajo, casi en un susurro, «Está bien, mamá.
Voy a intentar. Y colgó. Me quedé mirando el celular en mi mano, sintiendo que el dolor me apretaba el pecho como un tornillo. Pero sabía, en el fondo del alma, que hice lo correcto. Pasaron 2 semanas. 2 semanas largas sin noticias de él, sin ver a mis nietos, sin saber cómo estaban. Fueron 2 semanas de una soledad pesada, de dudar de todo, de preguntarme si no había sido una vieja demasiado dura. Hasta que mi hermana me habló con la voz alterada. Lupe, ¿viste lo que puso Pedro en el Facebook? No, casi no le muevo a eso. ¿Qué? Vete a ver, ahorita. Abrí la aplicación con manos temblorosas, busqué su perfil y vi la publicación reciente de hacía 2 horas. A veces las personas que más amamos son las que más nos decepcionan. Familia es quien está en las malas, no quien te abandona cuando más lo necesitas. Aprendí esto de la peor forma. Sentí el impacto de las palabras como un golpe en el estómago. Me estaba acusando públicamente. Me estaba pintando como la madre cruel, la que abandona, la villana. Bajé la pantalla y leí los comentarios. Había docenas. Había gente apoyando. «Ánimo, Pedro, te mereces algo mejor». Había gente preguntando qué pasó. ¿Qué hubo? ¿Estás bien? Había gente ofreciendo ayuda. Si necesitas platicar, aquí estamos. Y había una respuesta de Jessica, fijada arriba como si fuera la más importante. Cierto, amor. Uno solo descubre quién importa de verdad en los momentos difíciles. Tu mamá ya mostró quién es. Pero vamos a estar bien. Nos tenemos el uno al otro, y con eso basta. Cerré la aplicación con las manos temblando. No me iba a defender públicamente. No iba a exponer a mi familia, mi dolor, mis razones para que extraños juzgaran. Los que tenían que saber la verdad ya la sabían. Pero dolió. Dolió hondo, como duele la traición, como duele la ingratitud. Esa publicación cambió algo fundamental en mí. Me di cuenta de que, para Pedro y para Jessica, yo me había vuelto la mala del cuento. Era la madre cruel que abandonó al hijo necesitado. Era la suegra malvada que no aceptaba a la nuera. Yo era el problema, y tal vez, en su cabeza, sí lo era, porque cambié las reglas a mitad del juego. Quité el tapete sobre el que pisaban cómodamente desde hace años. Pero yo sabía la verdad. Y la verdad era que me había salvado de volverme una sombra de mí misma. En las semanas siguientes, empecé a reorganizar mi vida por completo. Fui al banco en persona, hablé con el gerente, rehice todo mi plan financiero, mostré el historial de transferencias de los últimos años. Se quedó impresionado con las cantidades. Usted estaba prácticamente manteniendo a otra familia, dijo con cuidado profesional. Estaba, pero ya no. Quité el nombre de Pedro de todo lo que todavía tenía vinculado. Descubrí que yo era su aval en 2 tiendas departamentales. Pedí que me quitaran de inmediato. Descubrí que tenía una tarjeta adicional de mi cuenta de cheques que ya ni me acordaba. La cancelé al momento. Descubrí que mi RFC estaba como contacto de emergencia en varias de sus cuentas. Pedí que me borraran. Cada cancelación, cada retiro, cada corte era una pequeña liberación. También empecé a hacer cosas que no hacía hace años, cosas que siempre posponía porque no tenía tiempo o no sobraba dinero. Regresé al grupo de tejido de la parroquia, donde las señoras me recibieron con abrazos. Agendé citas médicas que venía pateando: dentista, oculista, ortopedista. Me compré ropa nueva, no mucha, pero unas piezas bonitas, cómodas, solo para mí. Compré unos zapatos ortopédicos, mejores que no me calaran tanto. Compré libros de letra grande que quería leer. Y empecé a darme cuenta, poco a poco, día tras día, se me había olvidado por completo vivir mi propia vida. Me pasé 73 años viviendo para los demás. Primero para mi esposo que me dejó, luego para mi hijo, luego para la nuera y los nietos. Se me olvidó que yo también era persona, que también merecía cosas buenas, que también tenía derecho a decir que no. Un día, estaba en el parque cerca de la casa, sentada en la banca de madera debajo de un jacaranda floreado, tomando el sol de la tarde, cuando una conocida de antes, doña Mari, se sentó a mi lado. «Lupe, tanto tiempo. ¿Cómo estás?
¿Cómo está tu hijo? Sonreí sin mucha emoción. Está bien. Ahí va con su vida. ¿Y los nietos? Deben estar creciendo bien rápido. Sí, creciendo. Se dio cuenta de que no quería hablar mucho del tema y cambió de plática. Empezó a contar de la remodelación de la iglesia, del bazar, de cosas ligeras. Pero cuando se fue, me quedé pensando. Los nietos. Ni los había visto desde ese día en Valle de Bravo, desde ese abrazo apretado antes de subirme al taxi. ¿Será que Pedro me estaba impidiendo verlos? ¿Usando a los niños como moneda de cambio, como castigo? Esa noche, le marqué. Necesitaba saber. Contestó al quinto timbre, con la voz cansada. ¿Mamá? Hola, Pedro. Quería saber de los niños. ¿Cómo están? Están bien, ahí van. ¿Puedo verlos? Los extraño. Silencio largo y pesado. ¿Pedro? ¿Sigues ahí? Sí, mamá. Yo creo que es mejor que dejes pasar un tiempo todavía. Están confundidos con todo lo que pasó. Preguntan por ti, pero no saben qué pasó de verdad. ¿Confundidos cómo? ¿Qué les dijiste? No les dije nada del otro mundo, solo que la abuela se tuvo que ir antes, que tuvo un problema. Y yo puedo explicarles, puedo verlos, llevarlos al parque, platicar. No, mamá, todavía no. Creo que primero tienes que pedir una disculpa de verdad, reconocer lo que hiciste, para que entonces podamos normalizar las cosas. Sentí que el coraje me subía, caliente y rápido. ¿Pedir disculpas? ¿Exactamente de qué? De habernos humillado en ese viaje, de haber bloqueado todo, de habernos dejado sin nada, pasando apuros en el hotel. Cerré los ojos con fuerza, respirando hondo para no estallar. Pedro, pateaste mi puerta a las 3 de la mañana con tu mujer corriéndome a gritos. Intentaste usar mi tarjeta sin permiso 5 veces. ¿Cómo quieres que pida perdón por haberme defendido? Mamá, cuando pidas disculpas de verdad, con humildad, hablamos de que veas a los niños otra vez. Sentí que el mundo se me caía encima. Estaba usando a mis nietos como arma. Me estaba impidiendo verlos hasta que me doblara, hasta que volviera a ser la madre sumisa que paga todo callada. Pedro, dije con la voz temblando de coraje contenido, no voy a pedir perdón por haberme respetado, nunca. Y si estás usando a mis nietos, a unos niños inocentes, como moneda de cambio para manipularme, entonces estás siendo mucho más cruel de lo que me acusas a mí. ¿Cruel? Tú fuiste la cruel, mamá. Tú nos abandonaste. Colgué. No porque no tuviera respuesta, sino porque sabía que ya no servía de nada. La plática se había vuelto un círculo vicioso. Esa noche lloré. Lloré por primera vez desde que todo empezó. Desde esa madrugada en Valle. Lloré sola en mi cama, abrazada a la almohada, llorando no por arrepentimiento de lo que hice, sino por luto. Luto de la familia que pensé que tenía. Luto del hijo que creí haber criado. Luto de la ilusión de que el amor familiar era incondicional. Pero al día siguiente me levanté. Me lavé la cara con agua fría, tomé mi café, cuidé mis plantas y seguí adelante. Porque la vida sigue, aunque duela, aunque parezca imposible. La vida sigue, y uno tiene que elegir si sigue con ella o se queda parado en el dolor. Pasaron 2 meses enteros, 2 meses largos sin ver a mis nietos, sin platicar de verdad con mi hijo, sin convivencia familiar alguna. Fueron los 2 meses más solos y al mismo tiempo más reveladores de mi vida. Pero en esos 2 meses aprendí algo fundamental. Aprendí a vivir de nuevo, a vivir para mí. Empecé a ir a un grupo de caminata para adultos mayores en el parque, 3 veces por semana. Conocí gente nueva, hice amistades sinceras. Conocí a doña Laura, una señora de 80 años que tenía más pila que muchos jóvenes, que se reía fuerte y no tenía miedo de decir lo que pensaba. Un día, después de caminar, mientras tomábamos agua sentadas en la banca, me contó que ella también había pasado por algo parecido con su hijo. Yo mantuve a mi Rodrigo hasta que cumplió 50, dijo moviendo la cabeza. 50, Lupe. Vivía conmigo. Yo pagaba todo. Él trabajaba pero se gastaba lo suyo en tonterías y usaba lo mío para lo básico. Hasta que un día
Me cansé. Le dije, o te haces cargo de tu vida o te vas de mi casa. Pensó que estaba bromeando. ¿Y luego? Luego lo corrí. Le puse las maletas en la banqueta. Se pasó 2 meses sin hablarme, insultándome con los parientes, diciendo que era una madre desalmada. Pero, ¿sabes qué pasó? Negué con la cabeza, curiosa. Se las arregló solo. Consiguió un mejor trabajo, rentó un departamento chiquito pero suyo, organizó su vida. Hoy me da las gracias. Dice que lo salvé de ser un niño adulto para siempre. Solo necesitaba que yo dejara de facilitarle todo. Eso me dio una esperanza chiquita pero real. Tal vez algún día Pedro entendería. Tal vez algún día me daría las gracias. Hasta que una tarde de jueves sonó mi celular. Número desconocido local. Bueno. Doña Lupe, le hablamos de la escuela de Miguel. Mi corazón se aceleró al instante. Miguel, mi nieto mayor. ¿Sí? ¿Pasó algo? No se preocupe, nada grave. Pero Miguel se cayó en el recreo y se lastimó el brazo. Está llorando mucho. Su papá no contesta el celular y su mamá tampoco. Usted aparece como contacto de emergencia secundario. ¿Podría venir por él? Creemos que es mejor que alguien lo lleve a sacarse una placa. Voy para allá ahorita mismo. Ya salgo. Agarré mi bolsa con las manos temblorosas. Agarré mi bastón y me fui. La escuela estaba a 20 minutos en camión. Fui lo más rápido que mi cuerpo me dejaba. Cuando llegué, Miguel estaba en la enfermería, sentado en una sillita, con el brazo vendado provisionalmente, llorando bajito. Cuando me vio entrar, la carita se le iluminó. ¡Abuela!, gritó y corrió a abrazarme, olvidándose del brazo por un segundo. Lo abracé con toda la fuerza que tenía, sintiendo ese olor a niño, ese olor a jabón y sudor de juego, esa pureza total. ¿Te duele mucho, mi amor? Un poquito, pero fui valiente, abuela. No lloré cuando me caí, solo después. Sonreí con lágrimas en los ojos. Sé que fuiste valiente. Siempre lo eres. La directora me explicó que fue una caída fea en el recreo, que otro niño lo empujó sin querer, y Miguel cayó mal. Nada que pareciera grave, pero era mejor la radiografía para asegurar. Me llevé a Miguel directo a urgencias. En el camino en taxi, platicó sin parar, como platican los niños, brincando de un tema a otro. Abuela, ¿por qué te perdiste? No te vemos hace un chorro. Respiré hondo, eligiendo las palabras. No me perdí, amor. Solo necesité cuidarme a mí misma. Los grandes a veces tenemos que hacer eso. Mi papá dijo que te enojaste con nosotros. Sentí que se me apretaba el corazón. No estoy enojada con ustedes. Jamás. Contigo y con Clara. Nunca. Ustedes no hicieron nada malo. Los amo más que a nada. Entonces, ¿por qué ya no vienes? ¿Por qué ya no nos cuidas los jueves? Porque a veces los grandes necesitamos arreglar cosas entre nosotros. Pero no tiene nada que ver con ustedes. Ustedes son inocentes, son perfectos. Pareció aceptar eso y volvió a hablar de la escuela, de sus amigos, de la caricatura nueva que estaba viendo. En el hospital le sacaron la placa. Gracias a Dios no había nada roto. Solo un esguince leve en la muñeca. El doctor le recetó desinflamatorio, hielo y reposo unos días. Cuando salimos, ya era tarde. Llevé a Miguel a comer, una hamburguesa que le encantaba, y luego le hablé a Pedro. Finalmente contestó con voz irritada. ¿Qué pasó, mamá? Pedro, estoy con Miguel. Hablaron de la escuela porque se lastimó, y ustedes no contestaron. Lo traje al hospital. Está bien, solo es un esguince. Silencio tenso. ¿Está bien de verdad? Sí, ya le sacamos la placa, ya tengo la receta. Estoy con él ahorita. Va, voy por él entonces. ¿Dónde están? Estamos en los VIPs cerca del hospital. Pero Pedro, necesito hablar contigo. Ahorita no, mamá. Sí, ahorita. Necesito ver a mis nietos. Ellos no tienen la culpa de lo que pasó entre nosotros. Respiró hondo, claramente molesto. Hablamos cuando llegue allá.
30 minutos después, llegó Pedro. Tenía la cara cansada de siempre, ojeras profundas, la ropa arrugada, la barba más crecida. Parecía que había envejecido años en 2 meses. Cuando vio a Miguel comiendo su hamburguesa tranquilo, se relajó un poco. «Hola, campeón, ¿cómo va ese brazo?» «Me duele un poquito, pa, pero mi abuela me trajo y me compró una hamburguesa». Pedro me miró, y en esa mirada había algo distinto. No era gratitud todavía, pero era menos rabia. «Mamá, gracias por haberlo traído. Mi celular se quedó sin pila, el de Jessica estaba en silencio». «No tienes que agradecer. Es mi nieto, siempre voy a estar para él». Pedro se sentó en la silla junto a mí mientras Miguel terminaba de comer. Nos quedamos en un silencio incómodo unos minutos. Entonces habló, bajo. «Las cosas están difíciles, mamá, muy difíciles. Sin tu ayuda nos las estamos viendo negras. Tuvimos que quitar el cable, tuvimos que recortar la mitad de las cosas. Jessica tiene que trabajar más horas. Yo también. Casi no vemos a los niños». No dije nada. Solo escuché. Y yo he estado pensando mucho. En todo. En cómo siempre conté contigo. En cómo nunca aprendí a arreglármelas solo de verdad. Lo miré a mi hijo y vi algo que no veía hace años. Conciencia. Jessica también está enojada conmigo ahorita. Dice que soy un débil, que debí haberte retenido, que debí haber hecho que volvieras a pagar todo. Pero yo creo que tal vez tenías razón, mamá. Mi corazón se aceleró. ¿Razón en qué? Razón en parar. Razón en decir que no. Tengo 42 años y todavía esperaba que mi mamá me resolviera todo. Eso no es normal. No es sano. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. «Pedro, no estoy pidiendo dinero ahorita», se apuró a decir. «No es eso. Solo quería que supieras que estoy intentando crecer, intentando ser el adulto que debí haber sido hace mucho tiempo». Le agarré la mano sobre la mesa. «Es todo lo que siempre quise. Que fueras independiente, que fueras fuerte, que fueras capaz. Va a tardar. Hicimos mucha tontería financiera contando contigo, pero estamos tratando de arreglarlo». «¿Y sobre ver a los niños?», suspiró. «¿Los puedes ver?». «Claro que sí. Necesitan a su abuela, y yo no debía haberlos usado para castigarte. Estuvo mal». Nos quedamos platicando un rato más. No de dinero, no del pasado, solo de los niños, de cómo les iba en la escuela, de los planes chiquitos del diario. Era superficial todavía, pero era un comienzo. Cuando se fueron, Miguel me abrazó bien fuerte. «Abuela, ¿vienes a la casa la próxima semana?». «Sí voy, mi amor, sí voy». Regresando a casa en el camión, sola, miré por la ventana la ciudad pasar y pensé en todo. En lo difícil que había sido. En lo difícil que seguía siendo. En que probablemente siempre lo sería, porque la familia es complicada. Es dolor y amor revueltos, es límite y afecto luchando diario. Pero no me arrepentí. No me arrepentí de haber dicho que no, de haberme respetado, de haber puesto un límite. Porque a veces el amor de verdad es saber decir no, es enseñar consecuencias, es dejar caer para que la persona aprenda a levantarse sola. Y eso fue lo que hice. Sobreviví, elegí, me encontré. Y ahora, a los 73 años, finalmente estaba empezando a vivir mi propia vida. No la vida de una madre banco, no la vida de una mujer sin límites, sino la vida de Guadalupe. Solo Lupe, una mujer que sabe decir no, una mujer que se respeta, una mujer que finalmente entendió que el amor sin límites se vuelve abuso y que la bondad sin límites se vuelve debilidad. Me había pasado 73 años siendo fuerte para los demás. Ahora tocaba ser fuerte para mí. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirse y cuéntame en los comentarios. ¿Qué parte te dejó con el ojo cuadrado? Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.